¿Cómo ahorrar dinero sin importar lo que ganes? Lo que te voy a compartir hoy fue el método que yo empecé a utilizar para al fin ahorrar, después de muchísimos fracasos intentando ahorrar. Y después lo empecé a compartir con mis propios alumnos y me di cuenta que funcionaba, no solo para mí, sino para los demás. Y al día de hoy muchos de ellos me escriben y me lo dicen, que les sorprende que algo tan sencillo, tan práctico, pueda realmente estar ayudándole tanto en sus finanzas. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, es un método que se puede aplicar de forma inmediata, o sea, podrías empezar a usarlo hoy. No te voy a dar una receta, no te voy a dar una receta de 20 hábitos que tienes que hacer para mejorar tus finanzas primero, porque me he dado cuenta que eso no funciona. Si yo te doy aquí toda esa información, estoy casi que 100% segura que no lo vas a aplicar, entonces prefiero darte una cosa que sé que funciona, que ya la tengo súper probada después de muchos años y que es demasiado fácil porque no tienes que llevar ni una tabla en Excel ni realizar ningún cálculo numérico, a pesar de que estemos hablando de dinero y de finanzas. Vas a ver un impacto en tu billetera, básicamente. Entonces solamente vamos a ver un hábito, pero no es que solamente, es que es suficiente para que puedas empezar a generar un cambio. Beli, ¿por qué funciona tan bien? Porque no se basa en realizar cálculos, se basa en trabajar nuestra parte subconsciente, que afecta directamente a nuestro comportamiento. ¿Y por qué nos enfocamos en temas de comportamiento y no vamos a hablar sobre teoría económica ni cosas así como más elaboradas y serias? Bueno, por la siguiente razón: el 97% de nuestras decisiones de compra son subconscientes, son automáticas. Están diseñadas, y existe una razón lógica para que eso sea así, para que nuestro cerebro no tenga que pensar. Entonces, cualquier hábito de compra que tú tengas ahorita va en automático. El cerebro simplemente está buscando la señal adecuada para realizar la compra y en realidad no entra nuestra parte consciente en ese proceso. ¿Y qué pasa? Si no entendemos que el 97% de nuestras decisiones de compra son subconscientes y van en automático, por más conocimiento financiero que tengamos, ¿qué tipo de resultados crees que puedes tener? No los mejores, ¿verdad? El problema está en el comportamiento. El conocimiento, por supuesto que es importante, representa un 10-15% del problema, pero donde realmente está el problema es en el comportamiento y en la conducta que nosotros tenemos ya automatizada en nuestro propio cuerpo. Entonces, este método lo que hace es bloquear ese comportamiento. Antes de empezarte a explicar, primero quiero decirte, mi nombre es Belisa Tenorio, yo vivo actualmente en Costa Rica y ayudo a las personas a estar en paz con su dinero para que puedan estar en paz con su vida. Y mi enfoque, a pesar de que sé todo sobre finanzas personales, sé todo la parte teórica, pragmática en el área de finanzas personales, mi enfoque es sobre el comportamiento, porque ahí es donde está verdaderamente el problema. Mi enfoque es en comprender que muchos de ustedes, y probablemente esto les va a sonar, ya saben que ahorrar es importante. Ya ustedes tienen la sabiduría y comprenden que ahorrar es importante. Pero ¿cómo nos cuesta ponerlo en práctica? ¿Cómo nos cuesta hacer las cosas? Ahí es donde está el lío, ahí es donde está el verdadero problema con el dinero y con muchas otras cosas. Pero bueno, mi enfoque es en el área del dinero. Y después de yo enseñar muchísimo tema únicamente teórico sobre finanzas, sí, cómo haces un presupuesto, un balance, etcétera, etcétera, me di cuenta que ahí no estaba el lío. El verdadero problema está en la forma en que nos comportamos con respecto al dinero. Entonces, a eso me dedico. Y el método que te quiero compartir, yo le puse un título que se llama La Pregunta Inspiradora. ¿Ok? Entonces, este método, a pesar de que hay varios y yo enseño varios, es súper efectivo. De nuevo, no porque sea fácil, no lo vayas a desdeñar. O sea, funciona y pruébalo. O sea, la cuestión aquí es ponerlo a prueba. Yo te digo, muchos alumnos ya lo han hecho, les funciona, han podido ahorrar miles de dólares, han podido salir de deudas con algo tan sencillo como esto, pero a veces como que tendemos a no valorar cuando parece que es algo tan simple. Funciona de verdad. Si lo comparto por acá, a pesar de que no lo había dicho antes, o sea, siempre lo decía en mis clases, digo, esto es importante porque la mayoría de las personas están en conflicto con eso, entonces decidí hacer este video. ¿Cuál es el método de la pregunta inspiradora? Es hacerse la siguiente pregunta apenas tienes el primer impulso de compra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno va caminando en el mall, que a mí me pasaba mucho, yo era una hipercompradora compulsiva, iba caminando en el mall y iba a almorzar y de pronto salía con una bolsa de tenis, con una bolsa, con un bolso, con otro, con una maleta, con... Era absurdo, o sea, literalmente
salía uno del mall y decía, pero en qué momento yo compré todo esto, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento? Ni siquiera lo tenía pensado, no lo tenía planificado. Y le pasa a muchísima gente. ¿Qué es lo que empecé a hacer? Apenas yo sentía el impulso de compra, esa necesidad, como esa ansiedad que le da a uno en el momento en que siente que quiere comprar algo, incluso que uno se dice, lo necesito, ¿verdad? Para tratar de justificarse, pero esa es otra historia. La pregunta que me hice fue, ¿esta compra me acerca o me aleja de mi objetivo? Es decir, yo estoy con esa ansiedad de comprar esto que quiero, que hace 5 segundos no quería, pero ahora sí quiero, ¿verdad? Y en ese momento, en vez de permitir que mi comportamiento y mi conducta continúe como lo ha hecho durante tantísimos años, me hago esta pregunta. ¿Esta compra me acerca o me aleja a mi objetivo? ¿Y por qué es tan importante y tan simple? Por la siguiente razón, según las estadísticas, y aquí le voy a jalar las orejas a quien me está escuchando, apenas el 5% de la población mundial tiene por escrito sus objetivos y sus metas. Eso es muy grave, porque si uno no tiene claridad de su objetivo, está siguiendo el objetivo de alguien más. Ojo, a alguien le estás cumpliendo su objetivo. Si no es a ti mismo, a alguien más lo estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos claridad de qué es lo que estamos persiguiendo, pues cualquier compra parece que hace sentido. Cualquier tipo de comportamiento parece que hace sentido. Entonces, en el momento en que nosotros definimos un objetivo, una meta que realmente queramos, a ver, o sea, ese es otro punto que no voy a entrar a explicar, pero a veces nos ponemos objetivos porque dicen que es lo que tenemos que hacer. No. Tiene que ser cosas que surjan de tu propio autoconocimiento, de entender, mira, esto realmente me genera un anhelo de corazón, no es un anhelo egoico, que a ver, que si es un anhelo del ego, también está bien siempre que sea tuyo, que no sea que se lo estás comprando a alguien más. ¿Por qué es importante que esto venga realmente desde un punto de muchísima honestidad y transparencia contigo mismo? Por lo siguiente, cada vez que hacemos una compra, nosotros lo que tenemos es una sensación como una subida, ¿verdad? Eso tiene una razón bioquímica, es que se nos viene la dopamina encima, entonces es una sensación como de placer, una falsa felicidad, le digo yo. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que entender y tener claridad de este objetivo, ¿para qué? Para que el entusiasmo del objetivo sea superior al placer temporal de hacer esa compra. Entonces, el entusiasmo de alcanzar ese objetivo tiene que estar por acá y el placer de generar la compra tiene que estar mucho más abajo. Esto es elemental, porque si no es algo, un objetivo, una meta que realmente nos inspira, vamos a volver a caer en la trampa, vamos a volver a caer en el patrón donde compramos cosas que no necesitamos, despilfarramos nuestro dinero, que al final ese dinero lo ganamos dedicando tiempo, entonces básicamente lo que estamos haciendo es desperdiciando nuestro propio tiempo. Entonces es muy, muy importante que este objetivo supere ese placer de compra, o sea, que ese entusiasmo realmente te dé como cierto anhelo y digas, "Ah, no, en el 99% de las ocasiones, 98% de las ocasiones que hacemos una compra compulsiva, no lo necesitamos. Entonces, es como muy temporal, ¿no? Lo compramos y después a veces incluso lo guardamos en el closet y ni siquiera lo usamos. Entonces sí, esa es la clave, que este objetivo nos entusiasme muchísimo. Y Beli, ya entiendo, es fácil, pero ¿por qué funciona? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la razón y la lógica que hay detrás? Funciona porque está acorde con nuestra naturaleza humana. A veces hacemos cosas donde creemos que es un tema de fuerza de voluntad. Y yo me he equivocado muchísimo en esto. ¿Vale? O sea, yo siempre había dicho como, no, que yo no soy disciplinada, no sé qué. No, en realidad no era que no fuese disciplinada, simplemente no tenía el sistema correcto. ¿Por qué? Nuestra naturaleza funciona así. El cerebro, que es la máquina más potente que tenemos, pesa un 2-3% del peso corporal. O sea, se podría decir que es muy pequeñito si lo vemos en comparación. Pero, y aquí viene el pequeño gran detalle que evolutivamente nadie nos ha explicado, consume casi que el 25% de nuestra energía. Es decir, que toda esta comida que nosotros adquirimos, casi que el 25% se va para el cerebro. Imagínense, un activo que es apenas, se representa apenas un 2-3% del volumen, pero consume el 25% de la energía. Es muchísimo. Entonces, como la naturaleza es tan importante, desarrolló un método y dijo, bueno, claro, como este bicho cerebro me consume tanta energía, tengo que crear un sistema con el cual
optimice su uso, consuma la menor cantidad de energía. Y ahí es donde está la clave. ¿Por qué? Como el sistema quería que todo fuese lo más automatizado posible, que la toma de decisiones fuera automatizada para que consumiera la menor cantidad de energía y al mismo tiempo sobreviviese, o sea, ese es el objetivo del cerebro, menor cantidad de energía y sobrevivir, se hizo una cosa que es un sistema consciente, un sistema subconsciente. A ver, que el cerebro no se lo inventó, o sea, fue producto de nuestra propia evolución. Entonces, las primeras veces que ustedes compraron algo, lo hicieron de forma consciente, ustedes tomaron la decisión. El cerebro se dio cuenta de eso, lo grabó como una memoria de una computadora y dice, listo, esto es un comportamiento que permite que yo evolucione, que yo sobreviva, no piensa si es malo o bueno, simplemente dice, esto me funcionó y ya está. Y crea un canal en nuestra cabeza, una neuroasociación neuronal, un caminito, por así decirlo, y ese caminito cada vez que lo seguimos usando se hace como una autopista. Entonces, eso que era un trillo al inicio, después es una autopista y después va automático, a una velocidad exagerada. Apenas se encuentra la señal, que probablemente es ansiedad en el momento antes de generar la compra, ¡pum! Impulso de compre. Compre casi que de forma automática. ¿Y qué es lo que pasa? Al principio utilizas un sistema consciente, pero luego el cerebro dice, ya entendí que esto funciona por aquí. Entonces lo delega. Lo delega a nuestro sistema subconsciente, que no requiere que estemos presentes. Y como el 97% de las decisiones de compra son subconscientes, ahí es donde está el problema. En nuestra parte subconsciente que ya está automatizada, que está yendo por la autopista solo. Funciona o no dependiendo de nuestros objetivos y de lo que nosotros queremos alcanzar para nuestra propia vida. Pero ahí es donde realmente está el problema, que si no le ponemos conciencia y presencia, esa autopista va automática. Porque está diseñado así, ¿para qué? Para ahorrar energía. Entonces, ¿por qué funciona el método? Volviendo al asunto que ya aquí me extendí, como siempre. El método lo que hace es parar la autopista. Es que apenas está la señal y ya su cerebro va haciendo listo a comprar, ¡pum! Mete el sistema consciente y ¡pum! Hace un parón que antes no existía. Donde le pongo conciencia y digo, a ver, no, es que tal vez esto no lo necesito. Y siguiente, seguimos haciendo lo que sea que estamos haciendo. Es súper interesante, ¿no? O sea, porque es simplemente utilizar nuestra parte consciente para parar nuestro subconsciente, que ya está creado. Y Beli, pero esa autopista va a seguir ahí, por supuesto que va a seguir ahí, pero ¿qué pasa cuando a una calle no se le da mantenimiento? Se va perdiendo poco a poco. ¿Para qué? Para que vuelva a ser un trillo. Y yo ahora empiezo a crear otro tipo de autopista donde cada vez que hago una compra, mi sistema consciente se despierta y ya no tengo esta ansiedad y esta sensación que venía automatizada por realizar esta compra. Beli, pero eso me parece un poco exagerado para temas de finanzas y demás. Te voy a dar un número nada más que yo lo saqué para mis alumnos porque parece muy simple, pero lo simple a largo plazo es lo que verdaderamente da el éxito. Te voy a dar un número. Si, por ejemplo, tú realizas compras compulsivas de $50 a la semana, que esos son como 25,000 colones en moneda de Costa Rica, un periodo medio de trabajo es de 40 años. ¿Okay? Si tú agarras la calculadora y empiezas a ver, multiplicas, haces la multiplicación, te van a dar más o menos unos $100,000, que son como 50 millones de colones, que básicamente estarías desperdiciando en compras impulsivas. ¿Okay? Y aquí viene la parte terrorífica. Es la siguiente. Si ustedes se meten en internet, que por cierto, los que no lo han hecho, empiecen a travesear esa herramienta porque es súper potente, pongan calculadora de interés compuesto. En una calculadora de interés compuesto le van a poner que en vez de gastar ese dinero, en vez de gastar sus $50 a la semana, lo van a invertir a un 7% anual, a una rentabilidad de un 7% anual que es súper alcanzable en cualquier sistema indexado en 40 años. Bueno, les voy a decir el precio de no controlar y no tener este sistema dominado. Les va a dar, háganlo ustedes, no me crean, más o menos $550,000. O bueno, moneda tica son como 275 millones, por ahí. ¿Qué significa esto? Casi que en cualquier país de Latinoamérica, y cualquiera que me esté escuchando, podría ser libre financieramente, simplemente con este sistema. Súper simple. ¿Por qué? Porque con 550,000 una persona podría tener ya un ingreso suficiente para poder estar cómodo y no depender ni siquiera de una pensión, que por cierto no recomiendo que
dependan de una pensión, a menos que confíen absolutamente en los políticos, comercial en el momento, ¿no? Entonces, anota esto, que si ahorras $50 y los inviertes a un 7% compuesto anual durante 40 años, consigues ser libre financieramente con $550,000 de patrimonio acumulado. Nada mal, ¿verdad? Simplemente por hacerse una pregunta y simplemente por utilizar esta técnica. ¿Sí? Y además tiene un efecto secundario muy, muy favorable. Y es que no solo ganas dinero, sino que te sientes mejor. Te sientes mejor contigo mismo. Porque, a ver, imagínenselo por un momento. ¿Cómo se siente una persona que tiene control absoluto sobre su propia vida? Más bien, hago la pregunta directamente para ti. ¿Cómo te sentirías si tuvieses el control completo de tu propia vida? Porque el tema del dinero no es solamente la sensación de que uno no está ahorrando. Es la sensación de que uno sabe que, por alguna razón que uno no entiende, o al menos lo que me pasaba a mí, el dinero se desaparece. Nunca tengo plata. Y siempre es como que mis impulsos me dominan. Y eso no se siente bien. Por más que me digan lo que digan, eso no se siente bien. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que entender ahí? Bueno, que tal vez no es un problema de falta de disciplina, sino es un problema de que no tengo el sistema adecuado para poder mejorar esta situación. Y no darme palo de decir, ay, es que yo no soy capaz de ahorrar, es que yo soy, bueno, en mi caso, yo sí soy una desordenada, ¿cómo no puedo hacer ni siquiera eso tan básico? Porque no es un tema de falta de voluntad, simplemente no tenía el sistema adecuado. Entonces, ser conscientes de que no solamente ganas dinero, sino que ganas muchísima autoestima, muchísima capacidad de control, de poder decir, yo estoy bajo el control, yo soy la que domino esta situación. Y eso, pues, para mí fue muy satisfactorio. Y Beli, ¿por qué es tan importante todo esto que nos estás explicando? Bueno, la razón es esta. Siempre que vayan al mall o siempre que estén en cualquier circunstancia donde pueda haber una posible compra, hay muchas tentaciones. Yo le digo minas. Van a haber muchas minas. Entonces, si uno no le pone conciencia y presencia a esas circunstancias, básicamente vas a pasar toda tu vida haciendo ricas a otras personas en vez de crear riqueza propia, en vez de pagarte a ti primero. Entonces, tener conciencia de que esas tentaciones van a continuar, no podemos cambiar el entorno en muchas circunstancias, que bueno, esa es otra técnica, pero bueno, si no lo podemos cambiar siempre, no va a estar bajo nuestro control. Bueno, tenemos esta herramienta que sí tenemos bajo nuestro control. ¿Sí? Y voy a cerrar ya para concluir con una frase que a mí me encanta muchísimo. No soy 100% segura si se la escuché a Dave Ramsey, pero es algo que a mí me impactó muchísimo y es que la presión de grupo a veces nos hace llevar a una pobreza bien vestida. Entonces, no permitas que la presión de grupo te lleve a una pobreza bien vestida. No vale la pena, ni económicamente, ni a nivel interior, de satisfacción interior. Así que aplica la técnica y déjame en tus comentarios cómo te va. Tan pronto la apliques, ojo, lo que acabo de decir, ¿no? Lo puedes aplicar casi que de manera inmediata, así que te voy a estar leyendo. Gracias por estar acá.